Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desmenuzamos cada detalle de la vida de nuestra querida Hande Erçel y, por supuesto, de su innegable conexión con Kerem Bürsin. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, especulaciones y sobre todo drama. Porque tal como lo indica nuestro título, parece que nuestra Hande estuvo en una situación bastante delicada y adivinen quién llegó al rescate. Exacto, el mismísimo Kerem. Antes de que nos lancemos de cabeza a esta historia que, créanme, tiene más giros que una telenovela turca, quiero pedirles un favor enorme. Si son tan fans de Hande y Kerem como nosotros, no olviden darle like a este vídeo, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni una sola actualización. Tenemos contenido exclusivo, análisis profundos y toda la información que necesitan para estar al día con sus ídolos. Así que a darle con esos pulgares arriba. Ahora sí, agárrense fuerte porque vamos a desenredar este misterio que involucra a Hande en peligro y a Kerem como su caballero de brillante armadura. La verdad es que la información que tenemos es un poco fragmentada, como esos chismes que se filtran a través de las redes sociales y los foros de fans. Pero como buenos detectives Erçel Bürsin, hemos juntado las piezas del rompecabezas para darles la versión más completa y, sobre todo, la más emocionante. Todo parece indicar que Hande se encontraba en su casa, disfrutando de un merecido descanso después de una larga jornada de trabajo. Los que la seguimos sabemos que Hande es una mujer muy hogareña, que ama pasar tiempo con su familia y amigos más cercanos. Sin embargo, esa tranquilidad se vio interrumpida por un evento inesperado que puso en riesgo su seguridad. La fuente original de esta información, como suele suceder en estos casos, fue una publicación anónima en un foro de fans turco. Este usuario con el alias de Ayse-Erçel-fan, afirmaba tener un amigo cercano que trabajaba en el mismo edificio donde Hande reside y que había escuchado rumores sobre un incidente grave que involucraba a la actriz. Los rumores, que corren como la pólvora en Internet, señalan diferentes escenarios. Algunos hablan de un allanamiento de morada, un susto mayúsculo que dejó a Hande bastante afectada. Otros, más melodramáticos, sugieren un problema de salud repentino que la dejó incapacitada para pedir ayuda. Incluso hay quienes hablan de una amenaza externa, algo relacionado con su creciente fama y el acoso constante de algunos fans obsesionados. Esta última teoría, de hecho, ha ganado fuerza en los últimos meses, debido al creciente número de incidentes reportados de acoso a celebridades en Turquía. Algunos fans, llevados por una admiración desmedida, cruzan la línea y se convierten en acosadores, generando un ambiente de inseguridad para sus ídolos. Sea cual sea la verdad detrás de esta situación, lo cierto es que Hande se vio en una posición vulnerable y necesitó ayuda. Y aquí es donde entra en escena nuestro héroe Kerem Bürsin. Los detalles de cómo Kerem se enteró de la situación son, por ahora, un misterio. Quizás Hande logró contactarlo discretamente, o tal vez algún miembro de su círculo cercano lo alertó sobre el peligro. Algunos insiders sugieren que fue Gamze Erçel, la hermana de Hande, quien contactó a Kerem al no poder comunicarse con la actriz. Gamze, que tiene una relación muy estrecha con su hermana, habría notado algo inusual y, ante la imposibilidad de contactarla directamente, habría recurrido a Kerem, sabiendo que aún mantiene una relación de amistad con Hande. Lo que sí sabemos, según las fuentes que hemos consultado, es que Kerem no dudó ni un segundo en acudir al rescate. Aparentemente, Kerem canceló una reunión importante que tenía programada y se dirigió inmediatamente al domicilio de Hande. Imaginen la escena. La noche cerrada, la tensión palpable en el aire, y Kerem, conduciendo a toda velocidad hacia la casa de Hande con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Podríamos estar grabando una escena de una película de acción, pero esto es la vida real. Los testigos que afirman haber visto a Kerem llegar al edificio de Hande describen una escena de angustia y determinación en su rostro. Se le vio hablando por teléfono mientras corría hacia la entrada, visiblemente preocupado. Al parecer, la llegada de Kerem fue crucial para solucionar el problema. Dependiendo de la versión que creamos, Kerem pudo haber ahuyentado a los intrusos, llamado a emergencias para que atendieran a Hande, o simplemente brindado apoyo emocional y seguridad en un momento de gran angustia. Una fuente cercana a la producción de la próxima serie de Kerem afirma que el actor llegó a la casa de Hande justo a tiempo para confrontar a un individuo que estaba intentando forzar la entrada. Según esta fuente, Kerem, utilizando su presencia imponente y su voz autoritaria, logró disuadir al intruso, quien huyó del lugar antes de que llegara la policía. Otra versión, proveniente de un empleado del edificio, sugiere que Hande sufrió una repentina baja de tensión y se desmayó.
Al no poder contactar a nadie, logró con sus últimas fuerzas enviar un mensaje de texto a Kerem, quien llegó rápidamente y llamó a una ambulancia. Por supuesto, esta historia ha generado una ola de reacciones entre los fans. Algunos están convencidos de que este incidente es la prueba definitiva de que Hande y Kerem siguen manteniendo una relación muy especial, a pesar de que ambos han negado públicamente su reconciliación. Los hashtag #Kerem Hande es real y #Hande necesita a Kerem se han convertido en tendencia mundial en Twitter, inundando la red social con mensajes de apoyo y amor hacia la pareja. Otros, más cautelosos, prefieren esperar a tener información más precisa antes de sacar conclusiones apresuradas. Argumentan que la amistad entre Hande y Kerem es evidente, pero que no necesariamente implica una reconciliación romántica. Lo que sí es innegable es que la conexión entre Hande y Kerem sigue siendo un tema que apasiona a sus seguidores. Desde su romance en la serie Senkalkam, la química entre ellos traspasó la pantalla y cautivó a millones de personas en todo el mundo. Aunque su relación sentimental llegó a su fin, la amistad y el cariño mutuo parecen seguir intactos. Muchos fans creen que el tiempo que pasaron juntos en el set de grabación creó un vínculo indestructible entre ellos, un lazo que va más allá de las relaciones románticas convencionales. Este incidente, sea cual sea su naturaleza exacta, nos recuerda lo vulnerables que son las celebridades y lo importante que es respetar su privacidad. Hande Erçel es una mujer talentosa, trabajadora y admirable, pero también es un ser humano que merece sentirse segura y protegida en su propio hogar. La fama, aunque trae consigo muchas oportunidades y reconocimientos, también implica una pérdida de privacidad y una exposición constante a la opinión pública, lo que puede ser extremadamente difícil de manejar. Ahora, vamos a analizar un poco más las posibles implicaciones de este evento. Si realmente se trató de un allanamiento de morada, las autoridades deberán investigar a fondo para identificar a los responsables y garantizar la seguridad de Hande y de sus vecinos. Se espera que la policía de Estambul inicie una investigación exhaustiva para determinar las circunstancias del incidente y tomar las medidas necesarias para prevenir futuros incidentes. Si por el contrario el problema fue de salud, esperamos que Hande se recupere pronto y que cuente con el apoyo necesario para superar este difícil momento. Sus fans de todo el mundo le envían mensajes de pronta recuperación y le desean lo mejor en su salud. Y si, como algunos sugieren, se trató de una amenaza externa relacionada con su fama, es fundamental que se tomen medidas para proteger a Hande del acoso y la obsesión de algunos fans desequilibrados. La línea entre la admiración y la obsesión es muy delgada, y es responsabilidad de todos respetarla. Las agencias de representación de celebridades deben tomar medidas más estrictas para proteger a sus clientes del acoso y la violencia, y las redes sociales deben implementar políticas más efectivas para combatir el ciberacoso. En fin, este incidente nos deja con más preguntas que respuestas. Pero una cosa es segura, la valentía de Hande y la lealtad de Kerem nos han conmovido profundamente. Esperamos que ambos se encuentren bien y que puedan superar este episodio lo antes posible. Ambos artistas han permanecido en silencio desde que se conoció la noticia, lo que ha alimentado aún más las especulaciones y la ansiedad de sus fans. Y ahora, mis queridos Erçel lovers, vamos a hacer un pequeño ejercicio de especulación. ¿Qué creen ustedes que realmente pasó en la casa de Hande? ¿Creen que Kerem sigue siendo su ángel guardián? ¿Y qué opinan sobre la presión que ejercen los fans sobre la vida privada de las celebridades? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber sus teorías y opiniones. Queremos saber si creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos, o si su relación se limitará a una amistad profunda y sincera. También queremos saber si creen que los fans tienen derecho a saber todo sobre la vida privada de sus ídolos, o si es importante respetar su intimidad. Recordemos brevemente lo que hemos cubierto hoy. Hande Erçel se encontró en una situación delicada en su casa, Kerem Bürsin acudió en su rescate, y la comunidad de fans se ha visto envuelta en un mar de especulaciones y emociones. Hemos analizado los posibles escenarios, desde un allanamiento de morada hasta un problema de salud, y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la privacidad de las celebridades. Hemos explorado los rumores, las teorías y las opiniones de los fans, y hemos intentado separar la realidad de la ficción. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos en este nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las últimas novedades sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sin ustedes, este canal no sería posible. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para nosotros.
Nos encanta leer sus opiniones, responder a sus preguntas y debatir sobre los temas que más les interesan. Así que no duden en dejar sus mensajes aquí abajo. Queremos que este canal sea un espacio de diálogo y debate, donde podamos compartir nuestra pasión por Anderzel y Kerem Bürsin de manera respetuosa y constructiva. Y antes de despedirnos, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Allí encontrarán contenido exclusivo, fotos inéditas y sorteos increíbles. No se lo pierdan. Tenemos cuentas en Instagram, Twitter y Facebook, donde compartimos las últimas noticias, fotos y vídeos de Ande y Kerem. También organizamos concursos y sorteos para nuestros seguidores más leales. Y ahora sí, mis queridísimos Ercel Lovers, llegó el momento de decir adiós. Pero antes no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y emociones sobre Anderzel y Kerem Bürsin. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre triunfa. Ciao. Y sigamos apoyando a Ande y Kerem en todo lo que hagan.